hace 44 años. Los que hoy están aquí, frente a esta casa histórica, muchos lo harán por primera vez. Algunos que peinan canas habrán estado en otras ocasiones. Pero los rostros que están viendo en este momento son de los frustrados protagonistas del regreso. La dictadura de Lanuse no permitía que el pueblo peronista lo fuera a buscar a Perón a Ezeiza. Pero igual fuimos. Igual estuvimos allí. Porque era un tiempo donde era todo. Y había un juramento que no se decía solamente. Se cumplió y hasta en exceso. Juventud presente, Perón, Perón o muerte. Este es un trabajo hecho a 44 años de aquellos episodios donde no existían las técnicas ni las calidades fílmicas de hoy. Una simple y casera Super 8, una vieja camarita local de alguien que se animó a dejar para la historia lo que la prensa no mostraba y lo que estaba prohibido ver. Los helicópteros patrullaron durante toda la jornada la zona de Ezeiza. Sin embargo, lentamente, compañeros de todas partes se movilizaban hacia la búsqueda del líder en la Argentina, y no podía estar solo, porque nunca estuvo solo, porque siempre él fue multitudes, porque cumplió los deseos de su pueblo. Prepararon carrieres, armas largas, tanques de combate. La dictadura de Lanuse no podía creer que finalmente a Perón le había sobrado el cuero. Estas imágenes ahora borrosas, allí están. Este era el dictador de turno que ordenó la represión. Y todo comenzó a producirse cuando los compañeros intentaban acercarse por Riccieri. Habían hecho un vallado militar de tal magnitud que algunos dijeron que había que cruzar el río Reconquista, que por allí a lo mejor se podía pasar, y también fueron atacados en esa zona. Era un tiempo muy duro, muy difícil, pero nada era imposible para una militancia de la resistencia de tantos años. Allí está un paneo como se podía, en velocidad, cuando los carrieres y los tanques apuntaban a los militantes desarmados que llevaban banderas argentinas y alguno que otro cartel de Perón presente. El vuelo ya sobrevolaba la zona de pistas y la ansiedad se hacía cada vez mayor en quienes aguardaban. Había que cruzar ese río, ese arroyo. Había que pasar del otro lado imaginando que a lo mejor se podía cruzar. Pero no. Allí aparecieron entonces a reprimir también. Ni por Riccieri, ni por ninguno de los pasos se podía llegar al aeropuerto internacional, que estaba vallado. Era un verdadero fortín militar. Ahí iba a llegar, después de 18 años de un exilio forzoso, el hombre que había hecho feliz a los argentinos. Se aguardaba con ansiedad. En Vicente López, donde ahora están ustedes, aquí, en esta casa, donde ahora están congregados, había que montar guardia, pero también estaban los carrieres, la infantería de ejército, y en las esquinas que había terrenos baldíos, se montó la guardia de la Juventud Peronista. 44 años han pasado de estos episodios. Las imágenes son borrosas, los recuerdos también, pero finalmente Perón regresó a la Argentina y en Vicente López se vivió algo inexplicable, insostenible, increíble para un vecindario que nunca había acompañado en su mayoría con su voto los años más felices. Aquí están los rostros, los que hoy se pueden divisar apenas con este trabajo de una cámara militante que puede mostrar para la historia y la posteridad a aquellos peronistas que no aguantaron y no se quedaron en sus casas. Ahí están los que reprimían, que también eran soldados del pueblo argentino, hijos del mismo pueblo,
que recibían órdenes atravesadas, raras, difíciles. La deuda externa del país en aquellos tiempos alcanzaba a 11.000 millones de dólares. Perón en 1955 la había dejado a la Argentina como país acreedor. Nos debían a nosotros y no éramos socios del Fondo Monetario. En 1946, Perón había repatriado la totalidad de la deuda externa. Después, tiempo después, llegaría el momento de regresar al gobierno y otra vez intentar bajar la deuda. Allí están, tratando de cruzar como se puede, para evitar el vallado de los militares, para evitar que esta represión que estaba decidida no se pudiera llevar a cabo. Había que cruzar el charco, como en el 45, cuando levantaron los puentes, igual la gente cruzó el riachuelo. Aquí, por más militares que ponían, había que tratar de llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza, que en épocas más felices se llamó Pistarini y que fue uno de los aeropuertos más avanzados en la historia de la navegación de comercio que ha tenido el mundo cuando se inaugurara. Ahí están, cruzando como pueden, con sus banderas y con sus esperanzas. Perón estaba por bajar en tierra gaucha. Otra vez llegaba el compatriota. Otra vez muchos los iban a ver por primera vez a Perón y no se lo querían perder. Y ahí está, cada uno de ellos con este pensamiento de Evita. Yo sé que ustedes pueden leerlo, así que se los dejo. Yo sé que ustedes, y yo sé que ustedes, los que ahora lo están mirando, sienten una emoción porque son la cuarta generación de peronistas. Este es un mensaje a los jóvenes de este tiempo. Estamos en el siglo XXI, pasó en el siglo XX. Perón vive en el pueblo argentino. Y así fue. El testimonio del general Perón quedó en los tiempos, a tal punto que la fotografía de él y de Evita siguen ganando elecciones en la República Argentina. ¿Qué es lo que ocurrió? Ustedes que tienen que tomar las banderas y seguir hacia adelante con una explicación doctrinaria de aquel tiempo para entender la diferencia entre otras ideologías. Perón dijo que había que producir al menos lo que se consumía, que el hombre vale por ser hombre, que en definitiva lo que construyó el peronismo fue una doctrina que el hombre espiritual y material conforma el pensamiento. Y ante los materialismos existentes, el dialéctico del marxismo y del capitalismo, Perón construye el pensamiento basado en la doctrina social de la Iglesia, donde el hombre es el centro, es el epicentro. La unidad básica, como se cree, no son los locales, no son los lugares donde ustedes se juntan para hablar de política. Para el peronismo la unidad básica es la familia. La construcción de ese pilar fundamental, que es la familia, permite en su sumatoria formar el barrio. Los barrios forman en su conjunto las comunas. La sumatoria de comunas forman los departamentos. Todos los departamentos conforman una provincia. Todas las provincias juntas el Estado-Nación. Estos que están allí cruzando, estos que están allí peleando hace 44 años atrás, peleaban para defender esas cosas, porque estaba claro de qué se trataba, y porque la responsabilidad de hoy, de quienes ya son abuelos, es trasladar a las generaciones como las de ustedes este mensaje para que puedan seguir construyendo sobre ese pivote fundamental. La única doctrina universal que aparece después del capitalismo y del marxismo es el peronismo, donde el hombre es el epicentro, el hombre como centro de la construcción de la política. Decía Perón que a partir de la construcción del pensamiento de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos, se había elaborado esa doctrina. Y allá por 1949 se construyó la Constitución única en la historia de los pueblos, donde se establecían los derechos humanos: derecho a la ancianidad, derecho a la niñez, derecho al trabajador, derechos, pero también obligaciones, porque no puede haber derechos
sin obligaciones para que una sociedad funcione. Y porque los que habían recibido esos derechos querían defenderlos, estaban dispuestos a hacer esto, a dar la propia vida para ir a rescatar a aquel hombre que había hecho felices a sus padres y a algunos de ellos cuando eran niños. Este testimonio de esta película, perdida en el tiempo, sacada de los archivos, escondida cuando se hacían los allanamientos, cuando el tiempo del golpe del 76 hizo que se exiliaran muchos, hoy cobra valor ante la presencia testimonial de ustedes, aquí, en este distrito, en Vicente López, donde no hace tanto tiempo, allá en 1956, también se llevaron de la calle Hipólito Yrigoyen a un grupo de argentinos que fusilaron en León Suárez. Aquí, a unas cuadras de este lugar, estaba la casa del embajador de Haití, y su esposa valientemente cobijó a los que se pudieron allí exiliar y evitar que en aquel momento los comandos civiles los sacaran también para fusilarlos. Aquí, donde la resistencia fue central en la época más difícil, hoy queda el testimonio mudo de esta casa que hubo que recomprarla, porque alguna vez también le pidieron en una sucesión a María Estela Martínez que la vendiera para distribuir el dinero entre los que eran herederos. Esto es un testimonio de un tiempo que se fue, pero no hay futuro si uno se olvida del pasado. Y estas imágenes arriba de los árboles, buscando y pidiendo que salga al balcón de un balcón que no existía, pero que era el simbolismo de aquel Perón en los balcones de la Casa de Gobierno, hoy cobra vigencia porque ustedes quieren seguir siendo peronistas. Nuestros padres fundadores, que fueron los que construyeron el 17 de octubre, nosotros los puros peronistas, los que nacimos en esa época, nuestros hijos de la tercera generación y ahora ustedes, la cuarta generación que está dispuesto a llevar a Perón hacia la victoria definitiva de todos los tiempos. Hoy, en las universidades del mundo, se estudia el peronismo, pero no en la Universidad Argentina. Hoy se debate en los grandes lugares del pensamiento de qué se trató el proyecto peronista, pero nosotros los hemos olvidado, lo hemos manoseado, lo hemos dejado en el tiempo. Compañeros, la bandera de la liberación siempre estará presente. Dependencia o liberación será constante y permanente en nuestras vidas, porque Perón así nos enseñó, y porque se trata simplemente de defender lo que hizo feliz a la gente con 120.000 obras públicas en 10 años de gobierno. Perón vive en cada militante, Perón está en cada uno de ustedes. No se puede aflojar, porque esto recién empieza. En pleno siglo XXI se deberá volver al peronismo si la Argentina quiere tener futuro, pero al peronismo que construye desde el pensamiento madre, donde primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Lo otro es banal, es transitorio, es subirse al tren que lo deja en cualquier estación. Perón, en donde esté, ilumina el pensamiento de aquellos que se juegan por una idea. Evita aquella que iluminó constante y permanentemente, alguna vez luchó para que la mujer tenga derecho a elegir y a ser elegida. Hoy, después de que el 30% se discutió y se peleó en la democracia, se habla de la mujer como protagonista y en la paridad. Y tuvimos la primer presidenta mujer del mundo, que hace 44 años acompañaba a Perón como su simple esposa a esta misma casa. Así es la historia de un pueblo que no esconde su pensamiento, que no quiere achicarse y que más allá de que lo que cada dirigente pueda imaginar, pensar o arreglar, está la base de un pueblo que reclama. Y al decir de Evita, cuando hay una necesidad, siempre, siempre hay un reclamo. Y ese reclamo y esa necesidad se juntan cuando alguien desde la administración pública hace feliz a su gente. Allí está el grito de Perón, Perón. Mujeres, hombres, todos saltaban de alegría. Había regresado a Gaspar Campos el general Perón. Esta vereda que ustedes pisan, esta calle que ustedes hoy
están sintiendo. Allí vibraron 40.000 personas. Esto es el pensamiento histórico. Ahí está la juventud en las esquinas de estas mismas arterias que ustedes hoy ocupan, gritando, sintiendo, porque la lucha continúa.